Así que bueno, bienvenidos a todos a este webinar que comenzamos 2026. Y bueno, tenemos con nosotros a Sergio Herbás, que ya muchos le conoceréis, que es preventa en el área de Data Center. Y bueno, tenéis también habilitado el módulo de chat y de preguntas y respuestas, ¿vale? Cualquier consulta, mi compañero Sergio encantado os ayudará. Y nada, eso es todo por mi parte. Me quedo por aquí, Sergio. Gracias a todos de nuevo Vale, por asistir. perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, disculpad la demora. Yo soy Sergio Vaz, como ya ha dicho Carlos, y bueno, yo comentaros que soy de la parte técnica, ¿vale? De preventa de data center, enfocado en la parte de servidores. Hoy vamos a hablar un poquito del catálogo de SuperValue, la situación que estamos viviendo actualmente con los servidores. Quiero contaros un poco eso. Como ya ha dicho Carlos, tengo abierto el módulo de respuesta, o sea, de preguntas y respuestas y el de chat, ¿vale? Por si va surgiendo cualquier duda, me vais parando a medida que vaya hablando y así no tenemos que esperar al final para hablar de todas las dudas que vayan saliendo. Y a ver, antes de nada, antes de empezar lo que es el catálogo de SuperValue, quería comentar que imagino que ya muchísimos de vosotros lo sabréis, la situación que estamos viviendo en el mundo de servidores, ¿vale? Los precios de la memoria RAM y de los discos se están disparando, o sea, se han disparado en los últimos 2, 3 meses más o menos. Yo creo que desde mediados de noviembre aproximadamente estamos viendo que la memoria vale ahora el doble o incluso en algunos casos el triple de lo que valía antes, ¿vale? Es decir, que para vosotros e incluso para los clientes finales, bueno, y también para nosotros es una situación muy, muy difícil. También nos han comentado los fabricantes que se esperan subidas durante el 2016, es decir, que va a seguir subiendo el precio. No sabemos hasta qué fecha ni en qué importe, pero que se esperan grandes subidas, nos lo han llegado a comentar, ¿vale? Eh, yo lo que quería comentaros un poco es intentar transmitir un poco de tranquilidad de la parte del Super Value, porque al final es un poco lo que decía, ¿no? Los precios están subiendo mucho. Ahora mismo, tanto los fabricantes que trabajamos nosotros aquí en Ariane, Supermicro, H3C, ZTE, etcétera, como los fabricantes a nivel mundial, ¿no? El resto de fabricantes con los que nosotros no trabajamos, lo que están diciendo es que como máximo están mandando ofertas con un precio válido de 7 días. ¿Vale? Y los precios que están dando son un poco disparados, es decir, no están dando el mejor precio porque como ellos ya tienen un poco más de información de las subidas que va a haber, cuándo las van a ver, etcétera, lo que están haciendo es intentar cubrirse las espaldas para intentar evitar ese problema de subida de precios. Es decir, si antes os daban un servidor de 10.000 euros, a lo mejor ahora te lo dan por 12.000, pues para intentar cubrirse un poco. Yo lo que quiero es intentar mantener un poco de tranquilidad en ese sentido, en la parte del super value, porque nosotros desde que vimos que las memorias y los discos estaban subiendo tanto, hicimos una fuerte inversión para tener todo el stock posible, ¿vale? Es decir, con eso lo que intentamos es que no nos suban los precios, es decir, como hemos tenido compras de memorias y discos anteriormente, pues ahora, en teoría, no deberían subir los precios. Es decir, nosotros en SuperValue no estamos dando ofertas válidas de una semana, le estamos dando, o sea, no damos fecha de más o menos validación un mes. Y eso, quería comentaros pues que tenemos bastante stock y que podemos intentar tener los mejores precios posibles en lo que nos permite el mercado, ¿vale? Nosotros seguimos haciendo compras de stock para no quedarnos sin ellos, seguimos buscando distintos componentes que nos puedan ayudar en el día a día para, para tener el mayor stock posible y en los mejores precios, pero seguimos trabajando en ello, ¿vale? Aquí, en la parte de lo que es el índice de los equipos, tenemos diferentes equipos, como ya muchos sabréis, ¿vale? Tenemos los Intel estándar, que son los gama de entrada, los Intel Advanced, que ya son dentro de la gama profesional, ya son bastante más grandes, y luego tenemos los AMD. Yo, antes de explicaros un poco lo que tenemos aquí en el catálogo de SuperValue, quería hacer un poco foco en AMD. Siempre, como sabréis muchos de vosotros,
siempre hemos intentado hacer foco en estos equipos de AMD porque son muy baratos y porque tienen un rendimiento muy, muy alto. Y a día de hoy, yo creo que lo mejor que nos puede pasar son los equipos de AMD, por el simple hecho de que nosotros tenemos mucho stock, es decir, tenemos muchas placas base de esos equipos, tenemos mucha memoria, o sea, muchas unidades de memoria RAM y muchos discos que son compatibles con esos discos. Entonces, a mí me gustaría ahora más que nunca hacer un foco más interesante en esos equipos por el simple hecho de son muy baratos, tienen muy buen rendimiento y es el que más stock tenemos. Es decir, que a largo plazo es el que más tiempo podremos intentar mantener los precios. Y yo creo que sobre todo en muchos de vuestros proyectos os van a ayudar eso en el sentido de tengo la tranquilidad de que no me van a cambiar los precios y en caso de que cambien va a ser mínimo y así puedo mantener los precios a mi cliente final y así vosotros también podéis dar esa tranquilidad a vuestros clientes finales, ¿no? Que sobre todo en muchas de las operaciones que estamos viendo en el día a día, los más perjudicados sois vosotros, porque al final sois los que dais la cara con el cliente final y en ese sentido son, porque los clientes finales, digamos que yo creo que son los que menos ven esta situación en el día a día y como vosotros estáis ahí al pie del cañón con ellos, es más complicado de gestionarlo. Rubén hace una pregunta que dice, ¿en relación al calentamiento tienen algún problema o están bien refrigerados? Porque a AMD disipan más calor que Intel. Buena pregunta, Rubén. Ahí los equipos de AMD han mejorado mucho en ese sentido, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Estos procesadores no tienen un consumo muy, muy elevado, pues llegan hasta 16 cores y lo bueno es que rondan entre los 80 vatios y 170, si no recuerdo mal, pero están muy bien preparados para su refrigeración. Los equipos de Supermicro en torre tenemos cuatro ventiladores de tamaño grande, que más el disipador que va en el procesador, que el disipador es muy, muy potente. Luego, en el rack de una U tenemos seis ventiladores, no, miento, son cuatro ventiladores que van a mucha velocidad, esos ventiladores, ¿vale? Tener en cuenta que el rack de una U hace un poco más de ruido por el tamaño de, de los ventiladores y la velocidad a la que giran. Y luego en el servidor de dos U's, ahí tenemos otro ventilador similar al de torre, lógicamente más pequeño por la altura del servidor, pero luego tenemos otros tres ventiladores en los equipos, es decir, ventilan muy bien, ¿vale? Los equipos, tanto a nivel de chasis como a nivel de disipador, los equipos traen muy buenos disipadores para eso, para evitar calentamientos. Es decir, nosotros los hemos testeado, nunca hemos llegado a ver un procesador de AMD. En esto que hablo del catálogo de SuperValue, ¿vale? No hablo de fuera. En estos de catálogo de SuperValue nunca hemos llegado a ver que superen una cierta temperatura que pueda llegar a ser peligrosa para el equipo. Perfecto, Rubén, sin ningún problema. Cualquier cosa, pues lo que decía, me vais parando y vamos hablando. Vale, pues entramos ya un poco en lo que es en materia, a nivel de configuraciones, ¿vale? Aquí seguramente mucha gente, que ya veía antes el catálogo, lo hemos tenido que actualizar en tema de precios, ¿vale? Porque como los equipos traen memoria de por sí, cuando compramos la memoria, pues la compramos un poco más cara de lo que lo comprábamos habitualmente y hemos tenido que subir un poco todos los servidores. Pero bueno, lo que decía, intentamos tener el mayor número posible de stock, tanto de CPU, placas, memorias, etcétera, para intentar que los precios no suban. Y bueno, se me olvidaba comentarlo. Sobre todo recomendaría la parte de AMD, ¿vale? Por un poco orientado a lo que hablaba antes, es porque en Intel, en muchos de los procesadores, están teniendo problemas con las entregas, ¿vale? Lo estamos viendo tanto nosotros a la hora de conseguir CPUs para stock de SuperValue, como en configuraciones a medida de los fabricantes que trabajamos nosotros, ¿vale? En muchos de los modelos hay rotura de stock, o sea, ya no es rotura de stock nuestra, sino es rotura de stock a nivel de Intel, que muchos modelos no son capaces de fabricarlos o si son capaces de fabricarlos nos vamos a plazos de entrega de 3, 4 meses, y que ese no es nuestro caso porque tenemos stock, pero por eso yo creo que también es una parte muy importante la de AMD, porque en la parte de CPUs, en la parte de CPUs de Intel dentro de la gama avanzada, ellos mismos, el propio fabricante de procesadores, están teniendo muchos problemas con la entrega, ¿vale? Aquí entramos un poco ya. Mira, justo Rubén dice que ellos tienen el mismo problema con el stock. Pues mira, es lo que os decía, que yo creo que la parte de AMD
es muy interesante porque AMD, la verdad es que el stock que tiene con los procesadores es muy, muy bueno. Y aparte, con lo que ya tenemos nosotros, es decir, ahí en plazos de entrega, os vamos a poder ayudar mucho. Y entrando un poco en materia, empezamos con la Workstation de Intel, ¿vale? Estos equipos son más, pues, más orientados a los equipos de PCs. Nosotros lo ponemos más como una Workstation porque al final lleva una placa orientada a Workstation, o sea, memoria RAM y discos preparadas para servidores. Es decir, están más preparados que lo que sería un PC convencional de casa. Aquí los puntos fuertes que tenemos es el tema de CPU. Aquí ponemos duodécima generación, pero bueno, tenemos tanto la opción de decimotercera como decimocuarta generación en estos equipos. No los tenemos en stock, tendríamos que pedirlos a fábrica, pero bueno, en principio yo creo que no tardaríamos mucho en conseguirlos. Otra cosa interesante que traen son los slot M2, ¿vale? Como sabréis, los M.2 NVMe a día de hoy están muy cotizados porque son discos muy rápidos, tienen un precio muy, muy similar a los SSDs y en cuanto a stock, pues bueno, más o menos tardan parecido a los discos SSD. Lo bueno que tiene esta Workstation es que puedes hacer un RAID 0 o 1 y le puedes dejar el tercer disco como hot spare, es decir, si en caso de que se rompa un disco, entraría el otro en funcionamiento de forma automática. Entonces yo creo que es un aspecto bastante interesante que tiene esta Workstation. Dejadme un segundo. Dejadme un segundo que ha preguntado, o sea, no tenía abierto el módulo de preguntas y respuestas y Francisco Rodríguez ha hecho una pregunta que dice, entiendo que la subida de precios afecta también a Dell, HP, etcétera. ¿Sabéis en qué medida o es igual que el Supermicro? Ahí, Francisco, comentarte que efectivamente la subida de precios también está afectando a Dell y a HP, ¿vale? Es decir, eso está afectando a todo el mundo que venda servidores. ¿Por qué? Porque la memoria RAM la fabrican, o sea, la preparan tres fabricantes, ¿vale? Que son Micron, Samsung y Hynix. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, como ningún fabricante, ni Supermicro, ni HP, ni Dell, ni H3C, ni Fujitsu, ellos no fabrican la memoria RAM, la tienen que comprar a estos tres fabricantes. Cuando estos tres fabricantes suban el precio, todos los fabricantes se van a ver afectados en cuanto a esa subida. Con los discos pasa más o menos lo mismo. Los discos están en los SSDs, que son los que más afectados se están viendo. Están Micron, está Samsung, está Solid que es como se llama ahora la marca que antes se llamaba Intel. Ahora lo ha comprado Solid los discos de Intel. Hay tres fabricantes potentes en el mundo de discos, es decir, que todos los fabricantes se van a ver afectados en la misma medida. Luego hay que tener en cuenta cómo trabaja cada fabricante, ¿vale? Porque, por ejemplo, nosotros, sobre todo que trabajamos con fabricantes asiáticos, que son H3C, Xfusion y ZT, y con un fabricante americano que es Supermicro, vemos un poco diferencias, ¿no? Eso ya es como lo trate cada fabricante. En el sentido de que a lo mejor nosotros en Supermicro tenemos un precio y en H3C tenemos otro precio, eso ya es según cómo ellos puedan prever la próxima subida de memoria RAM o según jueguen con su stock. Ya te pueden dar un mejor precio o un peor precio. Pero claro, eso ya que HP o Dell te lo vayan a dar mejor que nosotros o peor, eso ya no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que la subida de componentes le afecta exactamente igual que a Supermicro y al resto de fabricantes. Eso es exactamente igual en todos. Eh, Aquí en SuperValue, pues lo que queremos transmitir es esa tranquilidad de, oye, nosotros tenemos stock, no vamos a jugar con los precios, vamos a daros siempre el mejor precio que podamos y siempre vamos a intentar recomendar cosas que nosotros tengamos en stock o cosas que intentemos que concuerden con las configuraciones que necesitan al final los clientes finales. Perfecto, gracias Francisco por la pregunta. Y pues continuamos con esto, lo que decía un poco, ¿no? Los slot M2. Nosotros tenemos bastantes M2 en stock y oye, la verdad es que estos discos funcionan muy bien y que puedas gestionar el RAID desde la placa base sin tener que meter una controladora RAID física, ya por lo menos esos 200 y pico, 300 euros de controladora RAID te ahorras y funciona tanto para Windows como para Linux. Es decir, va bastante bien. Luego otra cosa que también es una mejora que tiene esta Workstation. Aquí no es tanto
a nivel de competencia, sino es un poco más a nivel de interno de Supermicro, porque siempre que sacaban una placa base para Intel Core, sacaban por puertos VGA de vídeo. Entonces, siempre que tenías que conectar dos, tres monitores o incluso cuatro, tenías que poner una tarjeta gráfica externa, que al final, pues bueno, son 100, 200 euros, pero bueno, siempre habría que sumar ese dinero. Lo bueno es que ahora ya han sacado esta placa base que tiene HDMI, DisplayPort y VGA, es decir, que por lo menos ya tenemos dos, tres monitores que podemos conectar a la vez, sin tener que añadir esa tarjeta gráfica, ¿vale? Que eso ya, pues por lo menos, oye, si contamos los 250, 300 euros de la controladora más los 100, 200 euros, estamos hablando de que nos ahorramos entre 300 y 500 euros en la oferta, es decir, es un precio que, oye, siempre es bienvenido. Luego también en la parte del soporte, ¿vale? Comentaros que nosotros, todos los equipos que vendemos de SuperValu vienen con 3 años de garantía estándar. Pero como mejora, damos el 9x5 NVD, que lo podemos dar como tanto, como 3 4 como 5 años. Eh, Rubén pregunta que si los M2 no vienen. No, Rubén, ahí ningún equipo trae discos, ¿vale? De todos los que vamos a ver en este catálogo, ninguno en lo que es el bundle, ¿no? En lo que es esta configuración, ninguno trae discos, solo trae procesador y memoria RAM. Los discos habría que comprarlos aparte. Luego eso ahí al final del catálogo tenemos una slide de componentes adicionales, la veremos un poquito por encima para que veáis las distintas alternativas que tenemos. Luego eso veréis tanto precio como los componentes que tenemos. Vale, pues entonces lo que comentaba es tenemos la mejora de 9x5 NVD y lo damos, este precio la verdad es que es muy competitivo, que solo lo tenemos en la Workstation, los 3 años los damos por 69 euros y los 5 años los damos por 119 euros, ¿vale? Esto recordad que es 9x5 NVD. Te envío un técnico a casa del cliente final, te envío las piezas por adelantado, es decir, es esa mejora que damos. Para que veáis un poco la diferencia, en cualquier equipo de este catálogo los 3 años valen 159 euros menos en la Workstation, que 5 años son 119 euros. Es decir, es mucho más barato estos 5 años que los 3 años de cualquier otro servidor. Y aún así, los 3 años de otros servidores también es muy barato con los soportes que está dando la competencia. ¿Vale? Aquí ya pasamos a un poco lo que es ya gama de servidores, ¿vale? Dentro de los Super Value, aquí los procesadores de Intel, estos serían la familia Xeon y dentro de la familia Xeon estos son los más, o sea, los Xeon son los más básicos dentro de Intel, ¿vale? Que van desde los 4 cores hasta los 8. Nosotros aquí en catálogo tenemos de 4 a 6 cores. Con un pequeño apunte que queremos hacer aquí es, nosotros de estas CPUs tenemos esto, ¿vale? Los podemos seguir suministrando, no hay ningún problema, pero ya nos está costando un poco conseguirlas. Entonces, de aquí a los próximos meses, nuestra intención es cambiar de generación. ¿Qué quiero decir con eso? Intel acaba de sacar una nueva generación hace poco que se llama Xeon E6300. Va también desde los 4 cores hasta los 8. Tienen un precio prácticamente igual a estos modelos y de características son muy muy parecidos. Los 6300 son un poquito mejor porque son más nuevos, pero en cuanto a rendimiento la verdad es que diferencia no es que sea abismal, o sea, no estamos hablando de un 50% más de rendimiento ni nada de eso. Entonces, simplemente para que lo sepáis que vamos a seguir suministrando estos equipos que con estos procesadores que tienen un año los procesadores, no tendrán más. Y es decir, que no van a estar en neón ni nada de eso. Lo que pasa es que es un poco relacionado con lo que decía antes, que Intel está teniendo problemas con el stock y les cuesta mucho entregar. Entonces, como han sacado CPUs nuevas, pues como esta placa base lo permite, no tenemos que hacer ningún cambio de nada. Lo que queremos es de aquí a futuro, cuando ya no podamos conseguir más procesadores de este modelo, pues ya cambiarnos a los modelos superiores. Es decir, perdón, de generación superior. Aquí es un poco lo que veíamos antes. Estos equipos vienen con 16 gigas de RAM. También podemos meter un disco M.2. Lo que pasa es que estos discos ya, o sea, esta placa no permite hacer RAID con la placa base. Es decir, aquí sí que tendríamos que comprar una controladora RAID física aparte. Eh, y luego, pues un poco lo que trae, ¿no? Viene con dos puertos a giga, los puertos PCI que tiene para la ampliación, el puerto IPMI para conectarte de forma remota a los equipos, etcétera. Y aquí pues tenemos el modelo Silver, Gold y Platinum, que son, ya os digo, desde los 4 cores hasta los 6 cores.
Luego, ya entramos en los servidores Advanced, ¿vale? Y los servidores dentro de Intel, aquí ya estamos hablando de la gama más profesional, que van desde los 8 cores hasta los 24 cores. Luego tenemos para poner más cores, pero bueno, los que más normalmente se venden son estos, entre los 8 y los 24 cores. Aquí sí que tenemos dos slot M2, pero la peculiaridad de este equipo es que no permite hacer RAID. Es decir, aquí también tendríamos que comprar una controladora RAID física. Estos equipos están muy bien, sobre todo pues para gente que necesita bastantes cores y eso, estos equipos suelen ir muy bien. Y yo creo que ya entramos un poco en la joya de la corona, ¿vale? Que es lo que comentaba un poco antes, que son los servidores de AMD. Ahora vamos a entrar un poco en diferencias de precio y diferencias de rendimiento, pero lo que quería mostraros es que, por ejemplo, aquí también podemos meter dos discos M.2 y aquí lo bueno es que sí podemos hacer un RAID 1 y un RAID 0, es decir, sobre todo pues para gente que va a instalar un hipervisor y el almacenamiento lo tiene en cabinas, con estos dos discos los instalas en la placa base, haces un RAID 1 para instalar el hipervisor y con eso no te hace falta nada más. Estos equipos también traen puerto VGA, DisplayPort y HDMI en la placa base, es decir, también podemos conectar varios monitores en caso de que fuera necesario. Y no lo he comentado antes, pero aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Tenemos lo que son los datasheets de todos los modelos, del Silver, del Gold, Platinum y Titanium, que lo único que cambian entre ellos son los procesadores. Vale, ahora ya entrando un poco en materia. Vamos a fijarnos en el servidor Titanium, ¿vale? El servidor Titanium, ¿qué es lo que trae? Un procesador Rafael que son 16 cores, 32 threads a 4,5 GHz, ¿vale? Y el precio es de 1.500 euros. Si yo me voy al homólogo en Intel, me voy al modelo Platinum, vemos que el procesador que trae es un 5416S, que son 16 cores, 32 threads a 2 GHz y el precio es 2.300 euros. Es decir, estamos hablando de que AMD te da más del doble de velocidad por 800 euros menos. Es decir, es una diferencia muy, muy considerable. Pero luego, si vamos comparando, vamos viendo más o menos lo mismo. O sea, en el modelo Platinum, 12 cores, 3,7 GHz, 1.300 euros. Vamos al Gold de Intel, 12 cores, 2 GHz, es decir, casi el doble de velocidad por 500 euros menos. Es decir, vamos viendo que hay mucha diferencia. Y os quiero enseñar una página, ¿vale? Que se llama CPU Benchmark. Aquí en la que hace una pequeña comparación de los procesadores, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una comparación muy rápida para que veáis un poco que no es solo lo que yo os estoy contando, sino que hay fundamentos detrás que dicen también que los procesadores de AMD realmente están funcionando muy bien. Un segundo que tengo por aquí lo del chat abierto y me pedía coger un modelo. Vale, si yo le voy a comparar, también por lo que comentaba un poco Rubén de la disipación del calor, ¿vale? Si vemos Intel son 150 vatios y AMD son 170. Sí que es cierto que es un poco más de TDP, un poco más de consumo, pero claro, eso está muy relacionado en cuanto a la velocidad. O sea, pensar que Intel está dando un consumo de 150 vatios con solo 2 GHz de velocidad y AMD está dando un consumo de máximo, ¿vale? Porque máximo va a consumir 170 vatios, es decir, que por lo normal va a consumir menos vatios, pero es que está ofreciendo 4,5 GHz, o sea, realmente es una pasada en cuanto al tema del procesador. O sea, en cuanto a caché, vemos también que AMD es más alto, ¿vale? No lo he dicho, AMD está a la derecha y Intel está a la izquierda. Y luego ya aquí entramos a nivel de puntuación, ¿no? Que aquí ya sería lo que es el rendimiento que esta gente ha probado. Que bueno, el CPU Benchmark, por si no lo conocéis, es una página que prueba todas las CPUs del mercado. Se quedarán 5 CPUs en todo el mundo sin probar. Todas las CPUs la prueban. Y aquí ya veis que en cuanto a puntuación de los cores, lo que sería la CPU, AMD da casi un 45% más de rendimiento frente a Intel. Y en la parte de los threads, AMD da casi un 34% más de rendimiento que Intel. Es decir, yo sinceramente no me lo pensaba. Es decir, AMD ya es compatible con todos los sistemas operativos, compatible con la mayoría de aplicaciones.
Antiguamente sí que era un poco más complicado por eso, porque había muchas cosas que no eran compatibles, pero a día de hoy han cambiado mucho y ya son compatibles con casi todas las cosas. En cuanto a rendimiento, es mayor rendimiento que Intel. En cuanto a precios, son mejores en precio, ¿vale? Es decir, yo sinceramente creo que estos equipos son muy, muy importantes. Son equipos que pueden ayudar en el sentido de a los clientes les podéis dar unas muy buenas ofertas, unos equipos muy buenos, van a ver que realmente da un rendimiento muy bueno y por un precio la verdad es que bastante arrollador. También relacionado con lo que comentaba antes de que antiguamente los equipos de AMD no eran compatibles con muchas cosas, pero a día de hoy han cambiado, eso que sepáis que nosotros tenemos en el laboratorio, en nuestro laboratorio de Ariane, tenemos un servidor de AMD para pruebas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros os lo podemos dejar a vosotros para que le hagáis una demostración a vuestro cliente final de cómo funcionan o de que es compatible con vuestra solución o que es compatible es decir, os lo podemos prestar para que podáis hacer cualquier tipo de pruebas o incluso nosotros podemos hacer demos a los clientes finales también, es decir, por eso no hay ningún tipo de problema, se pueden hacer. Es decir, que para que sobre todo lo tenemos puesto así, el equipo de AMD en vez de los de Intel porque Intel lo conoce todo el mundo y AMD pues a lo mejor le cuesta un poco más a la gente pues comprarlo y eso. Entonces lo queremos hacer así para que podamos hacer una demo de cara a los clientes o que lo podéis hacer vosotros para que realmente veáis que lo bien que funcionan y que es compatible con la mayoría de cosas. Es decir, queremos intentar transmitir mayor tranquilidad, pero no solo de palabrería, sino que también lo puedan ver, sobre todo de cara a los técnicos. Por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que me pasará a todos los técnicos, que es el hecho de yo no me lo creo hasta que no lo pruebo. Bueno, pues la mejor manera de que os creáis lo que os estoy diciendo es que pidáis el acceso al equipo de AMD y lo probéis, ¿vale? Que por eso no hay ningún tipo de problema. Luego ya entraríamos un poco en lo que son los servidores rack, ¿vale? Aquí la verdad es que no me voy a detener porque lo bueno que tiene el catálogo de SuperValue es que una vez te conoces un equipo, te conoces todos. Es decir, lo que utilizamos en las torres, lo utilizamos también en los rack, ¿vale? Es decir, tenemos tanto Intel estándar como Advanced como AMD con los mismos procesadores, la misma memoria RAM, misma ampliabilidad, etcétera. Entonces no quiero detenerme mucho pues si no este catálogo tardaríamos mucho en contarlo. Pero bueno, tenemos los servidores de una U que estos vienen con una sola fuente, estos tres modelos. Luego ya entramos al modelo de una U, pero que vienen con fuente redundante, ¿vale? Que son el modelo estándar, el Advanced y el AMD. Y luego ya pasamos al de dos US, que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí quiero pararme en estos equipos, ¿vale? En el servidor Pro, que está certificado para VMware y no sé si os habrá dado tiempo a fijaros, pero tiene la posibilidad de traer dos procesadores, ¿vale? Eh, Aquí en lo que es en el bundle solo damos el precio con un único procesador y en la configuración solo trae uno. A lo mejor os ha dado la curiosidad de, joder, porque este es el único equipo del catálogo que trae dos CPUs. Bueno, yo os lo cuento rápido por temas de rendimiento y por temas de precio, ¿vale? Antiguamente sí que tenía sentido el hecho de comprar dos procesadores, porque como los procesadores eran de muy pocos cores, no con un solo procesador no llegábamos, pero a día de hoy, como han evolucionado tanto, ahora los procesadores de Intel van hasta 128 cores y los de AMD hasta 192, es decir, con un único CPU podemos tener mucho mayor rendimiento, o sea, podemos tener mucho más cores que con lo antiguamente se conseguía con dos CPUs. Eh, Aquí lo que hemos decidido hacer es sacar todos los equipos con un único procesador porque es más barato y da más rendimiento, porque como una sola CPU es capaz de controlar todo el servidor, si ponemos el ejemplo de, supongamos que yo le tengo que decir al MediaMarkt que quiero comprar una cosa, pero en vez de ir directamente al MediaMarkt, le tengo que decir una cosa a otra persona y que esa otra persona vaya al MediaMarkt. Entonces, ese sería el ejemplo de dos CPUs, ¿no? Yo controlo mis cosas, la otra persona controla sus cosas, pero como yo quiero hacer una compra en MediaMarkt, sí o sí tengo que pasar por él. Pues entonces ya es pérdida de tiempo lo que yo tardo en contárselo a él y él al MediaMarkt, pérdida que también se puede producir de datos. Y luego, si en el caso de una CPU estaría yo solo hablando directamente con el MediaMarkt, es decir, más rápido y más fiable.
También hay muchos clientes que antiguamente compraban dos CPUs porque había redundancia en los procesadores, pero a día de hoy eso no existe, ¿vale? Como lo que contaba antes de que cada CPU controla la mitad del servidor, en el caso de que haya dos, si una de las dos CPUs se cae, el servidor se va a apagar por seguridad, ¿vale? Porque al final, si la mitad de los PCIs y la mitad de las memorias RAM lo controla una CPU, si esa CPU se apaga, no, la otra no va a coger toda la carga de trabajo. Lo que va a pasar es que toda esa información que se haya dejado de gestionar porque la CPU está muerta, se va a perder. Entonces, para evitar eso, todos los fabricantes ahora lo que hacen es apagar el servidor. Entonces, por eso yo creo que a día de hoy es muy importante comprar solo equipos con una sola CPU. No, no digo que no tenga sentido comprar dos CPUs porque hay casos en los que, oye, quiero utilizar dos cosas. Una CPU va a estar utilizada para una cosa y otra CPU para otra. Vale, genial. Eso tiene todo el sentido del mundo porque te va a dar más rendimiento. Pero si solo vamos a utilizar para virtualización o solo vamos a utilizar para una cosa determinada, irse a dos procesadores a día de hoy no tiene mucho sentido. Pero bueno, nosotros hemos decidido sacar este equipo que está certificado para VMware, ya sabéis, para la gente que compre soporte eh, de VMware y porque así no os puedan dar ningún tipo de problema. Y, y también hemos decidido poner este equipo, pues bueno, para los clientes, sobre todo que necesiten dos procesadores para el trabajo que necesiten, que tampoco tengan problemas. Aquí las características que damos es solo con una CPU, ¿vale? Sobre todo los puertos PCIs, que pone que tiene tres puertos PCIs, esto es con un único procesador. Si pusiéramos el segundo, tendríamos seis puertos PCIs. Luego entramos un poco en el servidor de dos usos de AMD, que esto ya lo hemos visto, y luego ya es la parte de los componentes, ¿vale? La parte de los componentes tenemos tanto procesadores como para los servidores Intel Advanced, como para memorias RAM, ¿vale? En las memorias RAM, aquí hemos puesto que son para los equipos estándar, pero hemos puesto el loguito de Intel y de AMD para que se pueda identificar que estas dos memorias se pueden utilizar tanto los servidores Intel estándar como los AMD. Luego las memorias Advanced y Pro, que tenemos 16, 32 y 64 gigas, ¿vale? Y aquí hemos puesto solo el loguito de Intel para que se puede identificar que solo se puede utilizar en los equipos Intel Advanced y en los Intel Pro. Y aquí hay una pequeña rata, ¿vale? Con el precio. La memoria de 64 gigas no está a este precio, la tenemos que cambiar. No la hemos podido cambiar antes del catálogo porque justo hemos tramitado hoy la cosa, antes del webinar, porque justo hoy hemos tramitado la compra de estas memorias de 64 gigas que nos habíamos quedado sin stock y ha subido un poco el precio. Pero bueno, eso simplemente si eso os pasamos nosotros alguna oferta con estas memorias, os va a llegar ya con el precio correcto. ¿Vale? Luego, aquí, todo lo que aparece aquí está en stock y lo podemos entregar rápido. ¿Vale? Dejamos un segundín aquí. Vale. Tenemos en la parte de discos mecánicos 4, 8, 12, 16 y 20 teras. Si os fijáis, pues faltan muchos discos, ¿no? 6 teras, 10 teras, 14 teras. Esos discos nos están costando bastante conseguirlos en cuanto a stock y en cuanto a precio, la verdad es que no son nada buenos. O sea, nosotros a día de hoy estamos consiguiendo discos de 12 teras más baratos que los de 10. Vale, Fernando, no hay problema. Gracias por asistir. Entonces, lo que decía, los discos de 12 teras los estamos consiguiendo más baratos que los de 10, los de 8 teras más baratos que los de 6. Es decir, hemos decidido solo comprar estas unidades para tener más stock y centrarnos en decir, vale, si me pides discos de 10 teras, te voy a dar de 12 que tengo en stock y me van a salir más baratos que los de 10. Entonces, hemos decidido apostar por eso. Luego, los discos SSD tenemos desde 480 gigas hasta 3,84 teras. También tenemos de 240 gigas, ¿vale? La diferencia de precio con 480 gigas, la verdad es que es relativamente poca, pero que sepáis que también los tenemos en stock. Luego, en la parte de discos en M.2, pues tenemos de 480, 960 y 2 teras. Es decir, también tenemos bastante stock. Luego, controladoras RAID, tarjeterías de red, soporte, fuente de alimentación redundante para los torres. Es decir, estos son todos los accesorios que tenemos para los SuperValu que tenemos en stock. No, o sea, que lo que quiero decir es que podemos poner más accesorios, pero no los tenemos en stock, entonces los plazos de entrega van a subir. Pero siempre que juguemos con todo lo que aparece en este catálogo, no va a haber problema. Y luego ya entramos en la parte del licenciamiento de Windows, ¿vale?
que tenemos las licencias de Windows Server y las licencias de Windows 11. No lo he comentado, pero todos estos equipos están testeados y validados con Windows 2025 y 2022, ¿vale? Es decir, se pueden utilizar con todas esas licencias. La de 2022 ya aquí no aparece en el catálogo porque está en EOL y no se puede vender, pero por eso hemos puesto la de 2025. Pero en caso de que lo necesitéis, se puede instalar en 2022. Y de hecho en Supermicro tenemos un downgrade de versión de 2025 a 2022. Pero casi nadie lo compra, ya casi todo el mundo se va a la versión de 2025. Luego, aquí tenemos un poco para completar el bundle, ¿no? Es decir, unos switches, unos NASes de QNAP, etcétera. Y luego ya por último, un poco hablarnos de la personalización, el soporte, etcétera. Aquí nosotros podemos hacer distintas personalizaciones, ¿vale? Podemos personalizar tanto la BIOS como el logo. Es decir, aquí en el frontal nosotros incluiríamos un bezel, que es algo parecido a esta chapa. Bueno, no es exactamente igual porque son de color negro, pero bueno, es algo parecido, en el que en el centro viene una especie de hueco de forma ovalada en lo que nosotros podríamos poner una pegatina con el logo que nos digáis. Yo qué sé, pongo un ejemplo. Que lo vais a vender en un servidor al MediaMarkt que tiene que ir con el logo del MediaMarkt, pues nos pasáis la foto del logo, nosotros lo mandamos a que nos saca las imágenes y nos encargaríamos de pegarlo aquí. O sea, no es pegarlo con pegamento, sino, quiero decir, que nos encargaríamos de ponerlo aquí en el bezel. Esta personalización tiene un precio de más o menos 40-50 € por servidor, ¿vale? Eso os digo así aproximado, pero luego eso cuando si pedís alguna cotización o lo que sea, os darán el precio exacto. Y luego también podemos personalizar el arranque de la BIOS, es decir, tú cuando arrancas el equipo, lo primero que te sale es el logo de Supermicro. Eso se puede quitar, ¿vale? El mismo ejemplo que ponía antes. Si vais a vender unos equipos a MediaMarkt y cuando enciendas el servidor tiene que aparecer MediaMarkt, eso se puede hacer. Eso le pedimos a Supermicro que nos cambie la BIOS. No tarda mucho, simplemente es hacer una actualización de BIOS y ya eso se cambia. Lo que sí que a veces hay que tener un poco de cuidado porque ahora Supermicro está implementando cosas de seguridad en sus BIOS que son nuevas y eso. Entonces hay en algunos equipos que la imagen no te deja modificarla, pero bueno, por lo general, nosotros en los equipos de SuperValue hasta el día de hoy no nos hemos encontrado mucho problema. Pero bueno, por si acaso eso que lo sepáis, que antes de cotizarlo con los clientes, con vuestros clientes finales, que nos aviséis y nosotros preguntamos a Supermicro y ya si os damos la información correcta. Luego podemos ayudaros también con las preinstalaciones de los equipos, en configurarlos, en enrancarlos, etcétera. O es decir, podemos configuraros el RAID e instalaros el sistema operativo para que salga ya preinstalado de nuestro almacén. Y podemos instalar tanto Windows como Linux como VMware. Eso no hay ningún tipo de problema. Luego también podemos enracar los equipos donde nos digáis. Tenemos técnicos cualificados para eso. Eh, Más cosas. Pero con esto lo que no quiero, o sea, lo que quiero decir es que no os queremos quitar el trabajo, sino es decir, os queremos ayudar en todo lo posible. Por ejemplo, alguna ciudad que a vosotros os cueste mucho llegar, pues nosotros podemos enviar técnicos para enracar los equipos. O, por poner un ejemplo, sale un proyecto de 50 servidores que hay que entregar en 20 días y a vosotros vuestros técnicos están súper mega ocupados y no tienen tiempo para instalar el sistema operativo de los 50, solo les da tiempo de 25. Pues oye, vosotros instaláis 25, nosotros instalamos otros 25, es decir, con eso podemos jugar un poco con vuestras necesidades, porque al final, por lo que vosotros nos digáis, nosotros nos vamos a mover. Y luego ya por último, para terminar el webinar, contaros un poco para abrir un caso de soporte, ¿vale? En caso de que haya una incidencia, como decía, los servidores vienen con 3 años de garantía estándar de forma gratuita y siempre damos la mejora del 9x5 NVD. Tengáis o no tengáis la mejora del 9x5 NVD, podéis abrir un caso de las siguientes maneras, tanto por la web de Ariane, llamando a este teléfono o abriendo un ticket a la siguiente dirección de correo, ¿vale? ¿Cuál es la que yo suelo recomendar? La dirección de correo, porque al final ahí le dais la información de, oye, está pasando esto, el número de serie de servidor es este, o viene de la factura tal. Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Pues al final los compañeros que están en postventa van a ver el correo, van a decir, vale, está hablando de que les falla este disco. Me voy a la factura, veo exactamente la configuración que lleva, de si lleva controladora o no lleva, cuántos discos lleva, qué tipo de discos lleva, está en el RAID o no está en el RAID. Entonces, cuando ya tenga todas las cosas en cuenta en su cabeza,
él os va a llamar. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntame más, dame más información. ¿Puedes hacer esta prueba? ¿No la puedes hacer? Dime dónde está el cliente final y enviamos un disco. O, pues entonces ya él con eso lo va a poder gestionar mejor, ¿vale? Es decir, yo creo que la mejor manera es tú mandas un correo y eso en el mismo día te van a llamar para que hagamos unas pruebas o para que digas dónde está el cliente final, etcétera. Entonces yo es eso, yo recomiendo siempre abrirlo por correo. Y con esto daríamos por finalizado el webinar de SuperValues de hoy. De cara a las próximas reuniones, ¿vale? Para que lo sepáis, todavía no lo puedo contar en esta porque no está 100% establecido, pero queremos hacer unos cambios, ¿vale? Queremos añadir una serie de componentes nuevos que estamos consiguiendo en stock, que por eso todavía no está añadido, porque todavía no lo tenemos, estamos esperando a que nos llegue, ver qué precio nos dan, etcétera. Estamos un poco trabajando en eso, pero queremos añadir temas de controladoras RAID nuevas, procesadores nuevos. Queremos más o menos hacer un poco de cambio de eso y también de cara a las próximas reuniones, nos interesa que os darían no solo enseñar el catálogo, sino que veáis un poco lo que es el IPMI de Supermicro, ¿vale? Para que veáis la interfaz, cómo se trabaja, etcétera. Entonces, eh, de aquí a las próximas reuniones seguramente cambie el formato, es decir, no sea siempre hablar del catálogo, sino que sea más interesante enseñaros, cacharrear un poco con lo que es el IPMI de Supermicro, que es el software de gestión remota, y contaros los cambios que queremos hacer de cara a este año. No sé si alguien tiene alguna duda que nos quiera pasar. Vamos a dejar un par de minutillos por si alguien quiere decir alguna duda y si no, pues damos por finalizado aquí el webinar. Gracias a ti, Pascual. Vale, pues parece que nadie tiene ninguna duda. Dejamos por aquí, damos por finalizado aquí el webinar. Daros las gracias a todos por vuestro tiempo, por asistir, por las preguntas. Y nada, lo que comentaba, de cara a los próximos, cambiaremos el formato, enseñaremos más cosas, mejoras, cambios, etcétera, que queremos hacer. Así que nada, muchas gracias, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.